Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver nuestro primer ejercicio acerca del ciclo de Otto. Vamos a dar lectura al mismo para ubicarlo en alguno de los casos que ya analizamos. ¿Te has perdido todos los casos posibles que pueden salir acerca de ejercicios en el ciclo de Otto? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todo lo que tiene que ver acerca de este interesante ciclo de potencia. Muy bien, demos lectura a nuestro ejercicio. Un ciclo Otto de aire estándar frío. ¿Qué significa frío? Recuerda que la palabra clave frío significa que los calores específicos son constantes. Por lo tanto, serán válidas las relaciones isoentrópicas para relacionar los estados en los procesos de expansión y compresión. Ya lo verás cuando estemos resolviendo el ejercicio. Un ciclo Otto posee una relación de compresión de 8.5. Obsérvese que este valor de relación de compresión se encuentra en el rango donde normalmente se encuentran las relaciones de compresión. Recuérdese que por lo general la relación de compresión en un ciclo de Otto es mayor que 7 y menor que 10. Por lo general. Muy bien, continuemos. Al comienzo de la compresión, la presión es de 100 kPa y una temperatura de 27 grados centígrados. El calor absorbido por unidad de masa es de 1400 kJ sobre kilogramos. Con base a la información suministrada, calcular el trabajo neto en kJ sobre kilogramos, el rendimiento térmico en porcentaje, la presión media efectiva en kPa, la temperatura máxima obtenida en el ciclo en Kelvin, la eficiencia térmica máxima posible y finalmente vamos a hacer variar la relación de compresión entre 1 y 12. Vamos a hacerla variar en este rango y vamos a obtener todos y cada uno de estos valores. Es decir, vamos a visualizar cómo se comportan estos parámetros, los que vamos a calcular a continuación, pero para diferentes valores de la relación de compresión, exactamente entre 1 y 12, de tal manera que podamos obtener ciertas conclusiones importantes de este ejercicio. Genial, continuemos. En pantalla se muestra un resumen del ciclo de Otto. Recuerda que el ciclo de Otto comienza con ciertas condiciones iniciales que son dadas en el ejercicio y luego se sucede un primer proceso que es una compresión isoentrópica, de tal forma que el estado de nuestra sustancia llega al 2. Y una vez que el aire está comprimido, absorbe calor. Este valor es dato en el ejercicio, pero ojo, este calor se absorbe a volumen constante. El proceso es un calentamiento isocórico y quizás te preguntes, ¿pero por qué es isocórico a volumen constante? Porque siempre el calentamiento en un ciclo de Otto ocurre a volumen constante. Así, al finalizar el proceso de calentamiento, el estado del aire es el 3, donde se encuentra la temperatura máxima posible. Recuerda que después de recibir calor el aire, este se calienta hasta su temperatura máxima, luego de lo cual ocurre una expansión isoentrópica y finalmente ocurre un enfriamiento a volumen constante. Vale comentar que cuando el aire es frío, es decir, los calores específicos son constantes y los procesos de compresión y expansión ocurren a entropía constante, se dice que el ciclo de Otto es ideal. En pantalla se visualiza los diagramas presión, volumen y temperatura entropía del ciclo de Otto y estos gráficos no varían, siempre son de esta manera. En el video que ya te recomendé explico con lujo de detalles cómo construir ambos gráficos. Muy bien, comencemos a resolver nuestro ejercicio. En la parte izquierda de la pantalla puedes visualizar los datos o la información proporcionada en el ejercicio. Se conoce la temperatura y presión del estado inicial, obsérvese acá, y además se conoce el calor absorbido durante el calentamiento. Y acá en la parte inferior se visualizan los gráficos del ciclo de Otto, tanto presión-volumen como temperatura-entropía. Y con esta información debemos obtener lo solicitado. ¿Qué es lo solicitado? El trabajo neto, la eficiencia térmica, la presión media efectiva, la temperatura máxima, la eficiencia máxima y finalmente vamos a recalcular todos estos parámetros, pero para este rango de valores de relación de compresión entre 1 y 12. Comencemos con el ítem A. Recordemos que la eficiencia térmica es igual al trabajo neto sobre el calor que entra a nuestro ciclo. Ahora bien, la eficiencia térmica en este caso se puede conocer directamente, debido a que conocemos la relación de compresión, la cual vale 8,5. Obsérvala acá en los datos. La relación de compresión vale 8,5.
Y quizás te preguntes, ¿pero por qué podemos conocer la eficiencia térmica en este caso? Recuerda que la fórmula de la eficiencia térmica en el ciclo de Otto es igual a 1 menos 1 sobre R, la relación de compresión elevada a la K-1. Pero ojo, atención, esta fórmula es válida única y exclusivamente si se cumplen dos requisitos. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Que el aire sea frío, es decir, los calores específicos sean constantes, y los procesos de compresión y expansión sean isoentrópicos, es decir, adiabáticos. Recuerda que un proceso es isoentrópico cuando es adiabático y es reversible. Cuando se cumplen estos dos requisitos, el proceso se dice que es isoentrópico. Si alguna de estas condiciones cambia, ya esta fórmula no es válida para la eficiencia térmica. Por ejemplo, si el aire no es frío, no puedo aplicar esta fórmula. O si los procesos de compresión y expansión no son isoentrópicos, sino que son politrópicos, tampoco puedo aplicar esta fórmula. Por lo tanto, debemos tener especial cuidado con el uso de esta fórmula, ya que la misma es válida cuando el aire es frío, es decir, los calores específicos son constantes, y los procesos de compresión y expansión son isoentrópicos. Mucho cuidado con este detalle, de tal forma que podemos dar respuesta inmediatamente al apartado B de nuestro ejercicio, calculando la eficiencia térmica. En este caso, este será igual a 1 menos 1 sobre la relación de compresión, se nos informa que vale 8,5 elevado a la K-1. Pero ¿quién es K? Recuerda que K define la sustancia. En la mayoría de los ciclos de Otto, la sustancia es el aire. Obsérvalo acá en los datos. La sustancia es el aire. Y para esta sustancia aire, vamos a estar utilizando K y C sub B para el ciclo de Otto. Cuando veamos el ciclo diésel, necesitaremos, además de K y C sub B, el valor de C sub P. Este valor se va a necesitar en el ciclo diésel, pero los primeros dos valores son utilizados en el ciclo de Otto. ¿Y cuánto valen estos dos valores para el aire? La K del aire es igual a 1,4 y el calor específico a volumen constante para el aire toma el valor de 0,718 kJ sobre kilogramos Kelvin. Muy bien, continuemos. Así, en la eficiencia térmica debemos elevar 8,5 al exponente K, que vale 1,4 por ser aire, menos 1, tal como lo indica la fórmula. Observa acá el exponente, K menos 1. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la eficiencia térmica en este ciclo es aproximadamente 0,575, pero como esta eficiencia se pide en porcentajes, debemos multiplicarla por 100. Al multiplicar por 100 esta eficiencia para llevarla a porcentaje, se obtiene que la eficiencia térmica es del 57,5%. Este es el valor de la eficiencia térmica. Finalmente, para conocer el trabajo neto, nos apoyamos en esta primera fórmula, esta que está acá, y despejamos el trabajo neto, ya que el calor que entra a nuestro ciclo es conocido. Este calor vale 1400 kJ sobre kilogramos. Por lo tanto, el trabajo neto será igual a la eficiencia térmica multiplicado por el calor que entra. ¿Cuánto vale nuestra eficiencia térmica? Esta vale 0,575. ¿Y cuánto vale el calor que absorbe nuestro ciclo? 1400 kJ sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo neto producido por este ciclo toma el valor de 805 kJ sobre kilogramos. Y listo, así hemos dado respuesta tanto al apartado A como al apartado B. Antes de continuar, vale mencionar lo siguiente. Observa cómo los primeros dos parámetros, tanto la eficiencia térmica como el trabajo neto, dependen de la relación de compresión. ¿Por qué? Porque para calcular la eficiencia térmica fue necesario conocer la relación de compresión. Y luego, con este valor de eficiencia térmica obtenido, se logró conocer el trabajo neto. Excelente, continuemos. En el apartado C se nos solicita la presión media efectiva. ¿A qué es igual la presión media efectiva? Esta fórmula es conocida, ya que en el video que te recomendé te dejé todas las fórmulas posibles para poder resolver cualquier ejercicio del ciclo de Otto. Recordemos que la presión media efectiva no es más que el trabajo neto, el cual ya conocemos, dividido el volumen máximo menos el volumen mínimo. Por supuesto, esta ecuación también se puede escribir así, como el trabajo neto
dividido. ¿Quién es el volumen máximo y el volumen mínimo? Fija tu atención en el diagrama presión-volumen. Por lo general se toma como volumen máximo V sub 1. Claro, también puede ser V sub 4, pero por lo general tomamos el volumen 1. Mientras que para el volumen mínimo tomamos V sub 2. Por supuesto, como V sub 2 es igual a V sub 3, V sub 3 también es mínimo. Pero por lo general tomamos este punto, el punto 2. Por lo tanto, nuestra fórmula también la podemos escribir así. El volumen máximo está dado en el estado 1, mientras que el volumen mínimo está dado en el estado 2. Ahora bien, ¿cómo conocemos estos dos volúmenes, el máximo y el mínimo? De la siguiente manera. Como en el estado 1 conocemos dos parámetros, tanto la presión como la temperatura, podemos recurrir a la ecuación de estado para obtener el volumen 1. Observa, la presión 1 por el volumen 1 debe ser igual a R del aire por la temperatura 1. ¿Y por qué es válida aplicar la ecuación de estado? Porque el aire se comporta como un gas ideal, por ello es válida la ecuación de estado. Y de esta ecuación es bastante sencillo despejar el volumen específico del estado 1. Este será igual a la R del aire por la temperatura 1 dividido sobre la presión 1. Por lo tanto, el volumen máximo será igual a, ¿cuánto vale la R del aire? 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin. ¿Cuál es la temperatura inicial? Observemos los datos de la tabla acá. La temperatura 1 es de 300 Kelvin y la presión 1 es de 100 kilopascal. La temperatura 1 es de 300 Kelvin sobre la presión 1 que vale 100 kilopascal. Pero recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin. Y recuerda que Joule es newton por metro, ¿correcto? Por lo tanto, newton cancela con newton y kilo cancela con kilo. Así nuestra unidad resultado será metro cuadrado por metro, que es metro cúbico sobre kilogramos. ¿Cuál kilogramo? Este kilogramo que está acá, obsérvalo acá. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene como resultado 0,861 metros cúbicos sobre kilogramos. Este será el volumen máximo. ¿Y cómo podemos conocer el volumen mínimo? Recuerda que conocemos la relación de compresión. Y siempre la relación de compresión es igual al volumen máximo, que es el volumen 1, dividido sobre el volumen mínimo, el cual hemos etiquetado como V sub 2. La fórmula de la relación de compresión la he colocado acá. La relación de compresión siempre es igual al volumen máximo sobre el mínimo, V1 sobre V2, pero claro, como V1 es igual a V4 y V2 es igual a V3, también la relación de compresión es V4 sobre V3. Y como ya conocemos la relación de compresión porque es dato, y conocemos el volumen específico 1, de esta ecuación es bastante sencillo conocer el volumen específico del estado 2, es decir, el volumen mínimo. Este será igual a el volumen específico 1 sobre la relación de compresión. Al sustituir se tiene, ¿cuánto vale el volumen específico 1? 0,861 metros cúbicos sobre kilogramos. Sobre, ¿y cuánto vale la relación de compresión? 8,5. Al efectuar esta sencilla división en una calculadora, se obtiene que el volumen mínimo toma un valor aproximado de 0,1013 metros cúbicos sobre kilogramos. Genial. Ahora, como ya conocemos ambos volúmenes específicos, el máximo y el mínimo, solo resta sustituir en la fórmula de la presión media efectiva. Por lo tanto, la presión media efectiva será igual a el trabajo neto, el cual ya fue calculado y nos dio como resultado 805 kJ sobre kilogramo, sobre la diferencia entre el volumen máximo y el mínimo. El volumen máximo es 0,861 y el volumen mínimo es 0,1013. Por supuesto, la unidad de estos volúmenes específicos es el metro cúbico sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramos. Pero ojo, recuerda que Joule es newton por metro. Ojo, por lo tanto, un metro cancela con un metro cúbico. Así, la unidad de resultado será kilonewton sobre metro cuadrado. Porque claro, un metro cúbico canceló con este metro. Al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la presión media efectiva toma un valor aproximado de 1059,63 kilos, pero recordemos que newton sobre metro cuadrado es pascal, kilo
Pascal. Perfecto, unidad de presión. Ahora pasemos a dar respuesta al siguiente ítem, que es el cálculo de la temperatura máxima. Ítem D. ¿Cómo podemos conocer la temperatura máxima? Observe el diagrama temperatura-entropía. La temperatura máxima se da siempre en el estado 3. Acá, este es el estado 3. Después de que nuestro ciclo recibe el calor que entra, calor que ya conocemos, por supuesto. Este vale 1400 kilojoules sobre kilogramos. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar el calor que entra en este proceso de calentamiento acá? Este proceso de calentamiento, el cual ocurre a volumen constante, con la temperatura 3 y la temperatura 2. Vamos a destacar mejor la temperatura 2. Esta sería la temperatura 2, por supuesto. ¿Cómo podemos relacionar el calor con estas temperaturas? Recurriendo a la primera ley de la termodinámica. Aplicamos la primera ley de termo y obtendremos la relación entre el calor que entra y las temperaturas inicial y final del proceso de calentamiento. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado? Nos dice lo siguiente, que el calor en el proceso 2.3, que es el proceso de calentamiento, por supuesto este calor 2.3 es el calor que entra, es igual a la variación de energía interna en el proceso 2.3 más el trabajo efectuado en el proceso 2.3. Esto es lo que nos dice la primera ley para un sistema cerrado. Si has seguido mis videos en esta lista de reproducción desde un principio, ya en este momento dominarás completamente la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Ahora bien, como este proceso de calentamiento ocurre a volumen constante, es un proceso isocórico, esto implica que el trabajo en el proceso 2.3 es nulo. Recuerda que el trabajo es nulo en un proceso a volumen constante, ojo, aplicado a un sistema cerrado. Por lo tanto, el calor que entra no es más que la energía interna final menos la energía interna inicial. Pero como el gas es ideal, la energía interna en el estado 3 se puede escribir como C sub E por T3 menos, y la energía interna en el estado 2 se puede escribir como C sub E por T sub 2. Repito, esto se puede hacer debido a que es un gas ideal. Por lo tanto, el calor que entra no es más que, como el aire es frío, los calores específicos son constantes, ¿correcto? Por lo tanto, lo podemos extraer factor común y quedaría simplemente T sub 3 menos T sub 2. Ahora bien, ya sabemos que la temperatura 3 es la temperatura máxima posible, tal como se visualiza en el diagrama temperatura-entropía. Siempre acá en el estado 3 es la temperatura máxima posible. Acá en el eje de temperatura se visualiza. Por lo tanto, de esta ecuación vamos a proceder a despejar la temperatura 3, que ya sabemos por supuesto es la temperatura máxima posible. Esta será igual a el calor que entra sobre este factor C sub E, calor específico a volumen constante que está multiplicando, pasa a dividir, por supuesto. Y finalmente esta temperatura T sub 2 que está negativa pasa al otro lado positiva. Al examinar este despeje de la temperatura máxima, caemos en la cuenta de lo siguiente. ¿Conocemos el calor que entra? Sí, es dato del ejercicio, vale 1400 kilojoules sobre kilogramos. ¿Conocemos el calor específico a volumen constante del aire? Sí, por supuesto. Pero, ¿cuánto vale la temperatura 2? ¿Quién es la temperatura 2? La temperatura final en el proceso de compresión. Fija tu atención acá en el diagrama presión-volumen. En el proceso de compresión, acá, en el primer proceso de 1 a 2, recuerda que este es el estado 1, el estado inicial, y acá tenemos el estado 2, el estado final. Caemos en la cuenta que necesitamos esta temperatura 2, la temperatura final del proceso de compresión, para poder conocer la temperatura del estado 3, que es la temperatura máxima posible. Por consiguiente, la pregunta lógica es, ¿cómo podemos obtener la temperatura final en el proceso de compresión? De la siguiente manera. Vamos a abrir un poco más de espacio en nuestra pizarra para continuar trabajando. Vamos a desplazar este despeje. Vamos a analizar el primer proceso, el proceso de 1 a 2. El estado 1 es completamente conocido, pero necesitamos conocer la temperatura en el estado 2 acá. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero recordemos que este proceso se trata de una compresión isoentrópica, es decir, a entropía constante. Ahora bien, cuando los procesos de compresión o expansión son isoentrópicos y también, ojo, y también el aire es frío, es decir, los calores específicos son constantes, es válido aplicar la siguiente relación.
la temperatura por el volumen elevado a la K-1 es constante. Esta fórmula es perfectamente válida, repito, si se cumplen estos dos requisitos, que la compresión sea isoentrópica y que el aire sea frío, o lo que es lo mismo, que los calores específicos sean constantes. Muy bien, pero ¿qué significa que T por B a la K-1 sea constante? Esto significa lo siguiente, que la temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la K-1 debe ser exactamente igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a la K-1. Y de acá podemos conocer perfectamente la temperatura 2. Si despejamos la temperatura 2, esta será igual a la temperatura 1 por, y este factor B2 a la K-1 que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, quedando B1 a la K-1 sobre B2 a la K-1. Pero este despeje también se puede escribir así. Observa, T1, la temperatura 1 que es conocida, por, y recurriendo al álgebra matemática, cuando tenemos una fracción con el mismo exponente, observa, los exponentes son exactamente los mismos, podemos escribir lo siguiente: el cociente entre el volumen 1 y el volumen 2, y todo esto elevado a la K-1. Y finalmente recordemos que esta relación de volumen, esta que está acá, volumen 1 que es el volumen máximo sobre el volumen 2 que es el volumen mínimo, no es más que la relación de compresión. Por lo tanto, la temperatura en el estado 2 será igual a la temperatura en el estado 1 multiplicada por R, que es la relación de compresión, elevada a la K-1. Repito, nunca pierdas de vista que la relación de compresión R siempre es igual a este cociente, al volumen máximo sobre el volumen mínimo, o lo que es lo mismo B1 sobre B2. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando, y al examinar este último despeje caemos en la cuenta que todos estos valores son conocidos. Así, la temperatura final del proceso de compresión será igual a la temperatura con que inicia la compresión, que son 300 Kelvin, es dato del ejercicio, por la relación de compresión, que vale 8,5, por el valor de K-1, pero como es aire, K vale 1,4 menos 1. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura final en el proceso de compresión toma un valor aproximado de 706,14 Kelvin. Excelente. Y una vez que hemos conocido la temperatura en el estado 2, vamos a abrir espacio por acá. Una vez que ya conocemos la temperatura en el estado 2, perfectamente podemos conocer la temperatura máxima adquirida en este ciclo. Por lo tanto, la temperatura máxima será igual a ¿cuánto vale el calor que entra a nuestro ciclo? Es dato del ejercicio, vale 1400 kilojoules sobre kilogramos. Y todo esto sobre ¿cuánto vale el calor específico a volumen constante del aire? Vale 0,718 kilojoules sobre kilogramos Kelvin, más la temperatura del estado 2. Pero ¿cuánto vale la temperatura del estado 2? Fue la que ya calculamos, vale 706,14 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilojoule cancela con kilojoule y kilogramos cancela en kilogramos, por lo tanto este cociente queda en Kelvin. Perfecto, unidad de temperatura, se puede sumar con este otro valor que también viene en Kelvin. Y así, al efectuar esta sencilla operación, se obtiene que la temperatura máxima toma el valor aproximado de 2656 Kelvin. Genial. Ahora vamos a proceder a calcular el ítem E. En el ítem E se nos solicita la eficiencia máxima posible de este ciclo. Vamos a guardar por acá nuestra temperatura máxima y vamos a agregar acá la temperatura mínima. Recordemos que la temperatura mínima es la temperatura del estado 1, la cual es de 300 Kelvin, ¿correcto? Vamos a colocar acá estos dos valores porque los vamos a necesitar para dar respuesta al ítem E. Cuando se nos solicita en cualquier ciclo de potencia, ciclo Rankine, ciclo de Otto, diésel, etc., la eficiencia máxima posible, ¿a qué se refieren? Se refieren a la eficiencia de Carnot. Y la eficiencia de Carnot ya sabemos que depende de los límites superior e inferior de las temperaturas, es decir, la temperatura más baja, que es 300 Kelvin, y la temperatura más alta, que en este caso es 2656 Kelvin. Por lo tanto, la eficiencia máxima será igual a 1 menos la temperatura más baja, que es la del estado 1,
sobre la temperatura más alta, que es la del estado 3. Por lo tanto, la eficiencia máxima en este caso será igual a 1 menos, ojo, siempre estas temperaturas deben estar en Kelvin. Mucho cuidado con este detalle, ya que en algunos ejercicios proporcionan las temperaturas en grados centígrados, pero debes llevarla a Kelvin para poder sustituirlas no solamente en la fórmula de Carnot, sino también en la ecuación de estado. Recuerda que la ecuación de estado siempre trabaja con valores absolutos. ¿Cuánto vale la temperatura más baja posible? 300 Kelvin, que es la temperatura del estado 1. Acá en el diagrama temperatura-entropía se visualiza. La temperatura del estado 1 acá es la mínima posible, la más baja. Y está dividida entre la temperatura máxima posible, que es la temperatura del estado 3, la cual vale 2656 Kelvin, ¿correcto? Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin simplifica con Kelvin y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la eficiencia máxima posible en este caso toma el valor de 0,887, pero vamos a transformarlo a porcentaje, vamos a multiplicarlo por 100. Esto representa el 88,7%. Esta es la eficiencia máxima que puede tener este motor trabajando con una relación de compresión de 8.5. Vamos a compararla con la eficiencia térmica que obtuvimos. Recuérdese que la eficiencia térmica que se obtuvo fue de 57,5%. Ahora podemos comparar la eficiencia térmica con la eficiencia máxima posible. Si a este motor se le realizan mejoras, se puede acercar a esta eficiencia, se puede mejorar. Ojo, nunca llegará a este límite porque este límite de Carnot representa un motor perfecto. Recuerda que un motor perfecto es aquel que es reversible tanto interna como externamente, es decir, es un motor 100% ideal, y ya sabemos que es imposible fabricar un motor 100% ideal, pero sí nos podemos acercar a este límite superior. Por ejemplo, podemos mejorar la eficiencia de 57 a 60%, a 65%, etcétera, pero jamás llegaremos a 88,7%. Muy bien, finalicemos este video investigando lo que sucede con todos los parámetros calculados, es decir, trabajo neto, eficiencia térmica, presión media efectiva, temperatura máxima y eficiencia máxima si hacemos variar la relación de compresión entre 1 y 12. Observa. En la parte izquierda de la pantalla se observan los datos, estos son los datos iniciales del ejercicio, temperatura 1 y presión 1, así como el calor que entra al ciclo, y también visualizas lo que hemos calculado. Calculamos la temperatura 2, calculamos la temperatura máxima posible y calculamos tanto el volumen 1 como el volumen 2. Pero por supuesto el volumen 1 es igual al volumen 4 y el volumen 2 es igual al volumen 3. Esto siempre sucede en un ciclo de Otto. Ahora observemos el recuadro que se visualiza en la parte derecha de la pantalla. En el mismo hemos realizado la investigación solicitada en el ítem F. ¿Qué investigación se solicitó? Que se variara R, recuérdese que R es la relación de compresión, desde los valores 1 hasta 12 y recalculáramos todo lo solicitado. Recuerda que en el ítem A se solicitaba el trabajo neto, en el ítem B la eficiencia térmica, en el ítem C la presión media efectiva, pero claro, la presión media efectiva depende del volumen mínimo. Por tal razón, acá en esta columna se ha colocado el cálculo del volumen mínimo, que es el volumen 2. En el siguiente ítem D se solicitaba la temperatura máxima, ¿correcto? Pero claro, la temperatura máxima depende de la temperatura 2, de la temperatura al final del proceso de compresión. Y finalmente, en el último ítem, en el ítem E, se solicitaba la eficiencia máxima posible, es decir, la eficiencia de Carnot. Quizás en este momento te preguntes, pero ¿cómo se ha construido esta tabla? Con las fórmulas que utilicé para resolver el ejercicio, observa. Para la columna de la eficiencia térmica utilicé esta fórmula, donde se visualiza claramente que depende de R, de la relación de compresión. Luego, para la siguiente columna, para el trabajo neto, utilizamos esta fórmula, ¿correcto? Pero claro, la eficiencia térmica depende de R, tal como ya lo sabemos, pero de igual manera, acá en esta expresión se puede visualizar que ciertamente el trabajo neto depende de la relación de compresión. Para la siguiente columna, el volumen mínimo, utilicé esta relación. ¿De dónde se obtuvo esta relación? De la relación de compresión,
Ya sabemos que la relación de compresión no es más que V1 sobre V2, simplemente despejé V2. Posteriormente, para la presión media efectiva se utilizó esta fórmula. Pero claro, el trabajo neto ya sabemos que depende de la relación de compresión. Posteriormente, para calcular la temperatura 2, la temperatura al final de la compresión, se utilizó esta fórmula, que surgió de las relaciones isoentrópicas. Recuerda que las relaciones isoentrópicas son válidas única y exclusivamente cuando los procesos de compresión y expansión son isoentrópicos y el aire es frío, es decir, los calores específicos son constantes. Posteriormente se obtuvo la temperatura máxima posible, utilizando esta expresión, obsérvala acá. Esta fórmula ya fue utilizada cuando aplicamos la primera ley de la termodinámica entre el proceso 2 y 3. Obsérvese que la temperatura máxima, por supuesto, también depende de R. Y finalmente se obtuvo la eficiencia máxima o eficiencia de Carnot, cuya fórmula es esta: 1 menos la temperatura más baja sobre la temperatura más alta, que es la temperatura en el estado 3, o lo que es lo mismo, la temperatura máxima. Pero claro, la temperatura máxima depende de R. Por lo tanto, la eficiencia máxima también depende de la relación de compresión. Ahora visualiza el comportamiento de los diferentes parámetros. ¿Qué le sucede a la eficiencia térmica a medida que la relación de compresión aumenta? Observamos que la eficiencia térmica también lo hace, observa. Por ejemplo, para una relación de compresión de 4, si multiplicamos por 100 el valor de la eficiencia térmica, tenemos el 42,6%. Si aumentamos la relación de compresión al doble, la eficiencia también lo hace, observa, 56,5%. Y así sucesivamente, hasta llegar a la máxima relación de compresión solicitada, que es 12, donde la eficiencia térmica es del 63%. Vale destacar que esta columna de eficiencia térmica siempre es menor que la eficiencia máxima posible, por supuesto. Por ejemplo, para una relación de compresión de 4, la eficiencia máxima es del 87,9%. Para una relación de compresión de 8 es el 88,6%. Y finalmente para 12 la eficiencia máxima es 89,1%. Recuerda que estoy nombrando las eficiencias en porcentaje porque simplemente multiplico por 100 este valor. Es decir, desplazas la coma 2 espacios a la derecha. En conclusión, es deseable que la relación de compresión aumente porque la eficiencia térmica también lo hace. Y por supuesto, al aumentar la eficiencia térmica, también aumenta el trabajo neto. Esto también es perfectamente deseable. Observa cómo el trabajo neto aumenta. Pero ¿qué le sucede al volumen mínimo que se obtiene al final de la compresión? ¿Qué le sucede a medida que la relación de compresión aumenta? El volumen mínimo disminuye, observa. Pasa de valores de 0,4305 a 0,123 e inclusive valores mucho más pequeños, como 0,0861 hasta 0,07175. Disminuye el volumen mínimo a medida que la relación de compresión aumenta. Pero ojo, recuerda que el sistema es cerrado, por lo tanto tiene la misma masa. La masa no varía. Y en este momento te pregunto, ¿qué le sucede a una masa si se encuentra cada vez en un volumen menor? Muy bien, la respuesta es que la presión aumenta. Es decir, a medida que la relación de compresión aumenta, la presión al final del proceso 1-2, del proceso de compresión, también aumenta. Por tal razón, acá, fija tu atención acá, la temperatura al final del proceso de compresión aumenta a medida que la relación de compresión lo hace, observa. Y esto es perfectamente lógico. Muy bien, continuemos con el análisis de esta investigación. ¿Qué le sucede a la presión media efectiva? Pues la presión media efectiva también aumenta a medida que la relación de compresión también lo hace. Y finalmente, ¿qué le sucede a la temperatura máxima? Pues la temperatura máxima aumenta, se incrementa a medida que la relación de compresión también lo hace. Observa esta fila destacada en amarillo, donde la relación de compresión es 8,5. Acá puedes visualizar todos los valores que obtuvimos en este ejercicio. La eficiencia térmica del 57,5%, el trabajo neto, el volumen mínimo V2, la presión media efectiva, la temperatura al final del proceso de compresión en el estado 2, la temperatura máxima posible y finalmente la eficiencia máxima o eficiencia de Carnot, justamente para una relación de compresión de 8,5. ¡Excelente! ¿A qué conclusiones nos conduce el comportamiento de estos parámetros que dependen de la relación de compresión? Observa, ya hemos visto que a medida que aumenta la relación de compresión, el volumen al final del proceso de compresión disminuye el volumen mínimo, incrementando notablemente la temperatura al final de la compresión. Me refiero exactamente a este proceso. Fija tu atención acá en ambos diagramas. El proceso de compresión es este.
destacado en marrón. Este proceso de compresión cambia nuestra sustancia desde el estado inicial, acá desde el estado 1, hasta el estado final, acá en el proceso de compresión, donde se obtiene el volumen mínimo. Pues a medida que la relación de compresión aumenta, el volumen mínimo disminuye, causando un incremento tanto de la presión, tal como se visualiza acá. Obsérvese que la presión 1 está aproximadamente por acá, ¿correcto? Mientras que la presión al final de la compresión es mayor, queda por acá aproximadamente. Y este incremento de la presión conduce a un aumento de la temperatura, tal como se visualiza acá en el diagrama temperatura-entropía. Observa el proceso de compresión acá. Vamos a destacarlo de nuevo un poco más grueso. La temperatura aumenta desde la mínima, que es la temperatura en el estado 1, hasta la temperatura en el estado 2, ¿correcto? Ahora bien, hay que tener especial cuidado, ya que se corre el riesgo de alcanzar la temperatura de autoencendido o autoignición de la mezcla aire-combustible antes de que se genere la chispa en la bujía, generando un grave problema que perjudica el desempeño del motor. Este problema es conocido como golpeteo del motor o cascabeleo. ¿Qué entendemos por temperatura de autoignición o temperatura de autoencendido? Es aquella donde la mezcla aire-combustible se enciende, es decir, explota sin ayuda de la chispa de la bujía. Para comprender mejor esta idea, vamos a suponer que acá tienes una mezcla de aire-combustible. Y también vamos a suponer que su temperatura de autoignición, es decir, la temperatura en que ésta se enciende, es de 560 Kelvin. Por ejemplo, este es un ejemplo cualquiera. 560 Kelvin. En grados centígrados serían aproximadamente 287 grados centígrados. Recuerda que de Kelvin a grados centígrados simplemente restamos 273. ¿Qué sucede si esta mezcla, vamos a colocar acá, aire, combustible, tiene una temperatura de autoignición de 560 Kelvin? ¿Qué sucede? Visualiza el recuadro. Sucede que la relación de compresión máxima posible sería 4. ¿Por qué 4? Porque la temperatura al final del proceso de compresión es 522. Se encuentra por debajo de la temperatura de autoignición. Si esta mezcla se autoenciende a 560 Kelvin y la relación de compresión la aumentas a 5, donde la temperatura al final del proceso de compresión es 571,1 Kelvin, ¿qué va a suceder? Que esta mezcla se va a autoencender, va a explotar sin ayuda de la chispa generada por la bujía. Y esto es totalmente indeseable porque trae graves problemas al desempeño del motor. De hecho, daña el motor. Ahora bien, si no puedo aumentar la relación de compresión de 4, tampoco voy a poder aumentar la eficiencia térmica, ¿correcto? Y mucho menos el trabajo que entrega el motor a nuestro vehículo. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la relación de compresión? De tal forma que cuando aumente la temperatura al final del proceso de compresión, esta temperatura que se incrementa, nuestra mezcla aire-combustible no se autoencienda. ¿Qué debemos hacer? Uno de los primeros métodos que se realizaban era agregar plomo a la mezcla aire-combustible. Y esto aumentaba la resistencia del autoencendido. Es decir, esto implicaba que la temperatura del autoencendido aumentara de tal forma que no explotara antes de que la bujía generara la chispa. Y lógicamente se quiere que la mezcla tenga una temperatura de autoignición alta para poder incrementar la relación de compresión y así aumentar la eficiencia térmica del motor, o en otras palabras, el trabajo que entrega el motor a nuestro vehículo. Pero tal como ya sabemos, agregar plomo a la mezcla aire-combustible a las altas temperaturas que se generan en el proceso de combustión es muy peligroso para nuestra salud. Por tal razón, se comenzaron a utilizar otras técnicas para permitir que la mezcla aire-combustible no se autoencendiera al aumentar la temperatura al final del proceso de compresión. Y justamente gracias a estas otras técnicas surge la conocida gasolina sin plomo. Y vale mencionar que el aumento de la resistencia de la mezcla a la autoignición, o lo que es lo mismo, el incremento de la temperatura de autoignición de nuestra mezcla, se conoce como octanaje. Es decir, a mayor octanaje, nuestra mezcla aire-combustible tolerará temperaturas mayores al final del proceso de compresión, aumentando por supuesto el rendimiento de nuestro motor. Sin embargo, como máximo en los motores a gasolinas, se han logrado relaciones de compresión aproximadamente iguales a 12.
Por lo general, la relación de compresión en los motores a gasolina, los motores que simulamos con el ciclo de Otto, se encuentran entre 7 y 10, es decir, en este rango. Por lo general. Y ya sabemos el por qué. Cuando veamos el ciclo diésel, observaremos que la relación de compresión se puede incrementar notablemente. Y veremos el por qué en ese tipo de motores esta relación de compresión se puede incrementar notablemente. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto